Hola amigas, bienvenidas de nuevo a nuestro podcast Makeup Secrets. Estamos en la temporada número 2 y hoy es el episodio también número 2 que si no escuchaste el primer episodio te invito a que vayas a hacerlo porque hablamos de volver a empezar otra vez y de las cosas que uno tiene que ir surfeando. Pero en este episodio quiero hablar de algo que es fundamental para maquilladoras, pero también si estás por maquillarte o estás buscando tu maquilladora ideal, quédate porque te voy a dar un montón de consejos que seguramente no le habías prestado atención a la hora de elegir una maquilladora. Vamos a empezar a hablar sobre la prueba de maquillaje. Te voy a contar desde adentro qué es lo que yo busco, cómo lo trabajo, esa primera conexión con la cliente, ese flechazo. Te voy a llenar de muchos consejos, así que ponete cómoda porque vamos a empezar. Empezar hablando sobre qué significa para mí ese primer encuentro, ese primer flechazo de la prueba de maquillaje. Yo soy muy manifestante de la prueba de maquillaje, me parece algo súper importante y súper fundamental, sobre todo si estoy hablando de una novia, una quinceañera, pero también lo recomiendo mucho para chicas que van a hacerse un maquillaje social porque tienen un evento, pero también no son de maquillarse en su diaria o lo pueden usar para conocer a la maquilladora. Es que me gusta mucho la primer conexión con las clientas. El tema de la prueba de maquillaje, la verdad es que vienen siempre con un montón de expectativas, con un montón de ideas, referencias. La verdad es que las pruebas de maquillajes, mi manera de desarrollarla es siempre tengo una entrevista previa con la clienta, qué se va a poner, qué le gusta, suele maquillarse, suele hidratarse la piel, qué hace, que todo un desarrollo que la verdad que me parece súper importante y también importante a la hora de escucharla y prestarle atención a lo que ella quiere y también saber recomendar, saber aconsejar en base a nuestra experiencia y a nuestra profesión, por supuesto. Pero también suele pasar que a veces vienen y se sientan y es como, no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé qué espero. Yo la verdad es que siempre las voy buscando y siempre les voy consultando y siempre tienen algo que les gusta más y otras cosas que les gustan menos. Entonces en base a eso voy armando también su estilo. Si no vinieron con referencias, yo trato de buscarles alguna referencia por ahí de maquillajes que hice yo, porque también a veces caen con referencias de maquillaje de Pinterest o que el ojo está así acostado y sí, está perfecto el maquillaje, pero ¿cuánta edición tiene? ¿Es ese el mismo ojo que el tuyo y te va a quedar igual? ¿Es realmente lo que estás pensando que puede acompañar el evento, acompañar tu vestuario? Es como que no trato siempre de, o sea, yo cuando vienen con una foto de Pinterest me digo que, ok, bueno, sí, los colores, sí, más o menos la idea, pero también trato de buscar alguna referencia en maquillajes que yo haya hecho para que lo vean como más concreto, como que realmente es una persona real que maquillé con mis productos, con mis técnicas, pero también así como la prueba de maquillaje, también yo aprovecho a hablar mucho de qué espera de ese día, de pautar también los últimos detalles, si está bien a la hora en la que acordamos, si le parece que vaya un poquito antes, si está definido cuántas personas se van a maquillar, porque a veces también acompañan. Entonces, trato como de ultimar un montón de detalles. Que acá, sí, amigas, perdón, pero voy a sacar mi Makeup Chart. Mi Makeup Chart es la ficha de maquillaje que necesitas tener, que si sos maquilladora tenés que tenerla porque realmente se preguntan, o por lo menos yo pregunto muchas cosas y tengo muchas cuestiones de saber y de anotar con la clienta y la verdad es que me parece súper fundamental. Yo tengo la verdad es que una muy buena memoria, pero
Por las dudas, a mí me gusta el papel, a mí me gusta este formato de poder escribir qué es lo que acordé con la clienta, todo, hasta las cosas incómodas, como por ejemplo los presupuestos, también lo tengo todo anotado acá. También tengo información de otros proveedores que el día del evento me van a servir, también para ir conociendo, o a veces ya conozco y digo, sí, va a estar fulano. Entonces, me voy hablando con mis colegas, con los proveedores también que van a estar en ese evento. La verdad es que me parece súper fundamental tener una makeup chart y anotar todos los detalles que se necesitan para que no quede nada fuera de, fuera de vista, que no quede nada al azar. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, la verdad es que también en la entrevista voy anotando lo que fuimos charlando con la clienta, pero del otro lado, ¿qué productos utilicé? Y aquí con esto voy a abrir un tema también, que es los productos que se utilizan en la prueba de maquillaje. Las pruebas de maquillaje son un mundo, si bien yo busco todo lo que les acabo de mencionar, pero también en cuanto a los productos que se utilizan, acá cada maquilladora va a hacer lo que mejor le resulte a ella. Yo te voy a contar desde mi experiencia cómo yo me manejo, cómo yo lo hago. Yo en las pruebas de maquillaje hago el maquillaje completo. Todo, desde la hidratación, si hay que poner pestañas postizas, pongo pestañas postizas. Todo. Yo quiero que vos veas el resultado final. Con este resultado final, yo anoto todos los productos que utilicé y del otro lado, si necesito anotar algún detalle en particular, también lo anoto. A la hora después de armar el maletín, voy a dirigirme a mi makeup chart y con esta makeup chart yo voy a tener todos los productos detallados y los voy a ir sacando y poniendo en mi maletín. Siempre agrego un montón de productos más. Todos esos productos que vimos y que le dimos el ok, no olvidármelos, me parece súper importante. Pero bueno, repito, acá también cada maquilladora ve qué es lo que mejor les sirve, si hacen a veces medio rostro, un solo ojo, si ponen pestañas, si no ponen pestañas. Rara vez están acostumbradas a usar pestañas postizas. Incluso cuando yo les digo, te pongo pestañitas postizas, a veces me quedan mirando como, no sé, y yo les aconsejo, si lo necesitan, que por lo menos yo, las pestañas postizas no son un plumero. Para mí simplemente dan más volumen que tanto alargar y que sea una cosa de guasa, sino que acompañan o por ahí como que ayudan a rellenar huequitos donde puede llegar a faltar un poquito de pestaña, pero trato de que quede lo más natural posible. Entonces también es como, bueno, ok, se tienen que ver con eso y decir, sí, ok, me gusta. Es así la manera en la que yo trabajo y en la que a mí más me resulta. Y vengo trabajando así creo que desde mis inicios, siempre trabajé así. La única diferencia que tengo desde mis inicios con las pruebas de maquillajes es que al principio yo no las incluía porque como yo hago un maquillaje completo, simplemente yo lo que decía era, mira, es un maquillaje más, si querés hacerte una prueba de maquillaje se paga como una más. Pero después empecé a notar que realmente me gusta incluirla en lo que son las quinceañeras y las novias, sobre todo por esto que les acabo de mencionar, la conexión que se siente, que se hace. Nos conocemos, muchas chicas vienen, o sea, es un día muy importante, es un día muy especial para que vos estés el día de tu casamiento al azar y viendo qué onda la maquilladora, la conozco, no la conozco, me cae bien, no me cae bien. Me parece un día muy importante como para no haber conocido a la maquilladora previamente y no saber quién Sorongo es, hablando mal y pronto. Entonces la verdad es que es como que yo voy a manifestar siempre que se pueda hacer una prueba de maquillaje. En cuanto a los sociales, yo no la incluyo porque a veces los sociales, la verdad es que no tienen como esa presión de conocer en profundidad a la maquilladora. Hay muchas que ya las conozco porque gracias
a Dios, se vienen a maquillar cada vez que pueden y las conozco hace años, pero también las que me conocen por primera vez suelen llegar mucho por recomendaciones o porque, bueno, también van viendo mis trabajos en las redes y eso les da como también un poco de seguridad, pero siento que no tienen esa presión en un maquillaje social de decir, bueno, es un evento único en mi vida. Por supuesto que si quieren hacer prueba de maquillaje, también les ofrezco un presupuesto, pero no está incluido en el presupuesto inicial, por así decirlo. Ahora bien, volviendo a esto de las novias y las quinceañeras, te voy a decir qué es lo que busco exactamente y qué es algo que no puede faltarme en la prueba de maquillaje. Un punto muy importante es la conexión. Esto que les mencioné de conocernos, de saber si nos caemos bien. El ida y vuelta, o sea, no, esa persona está contratando un servicio y la verdad es que, no sé, me parece que surgen conexiones instantáneas con la clienta y yo también trato de ser lo más transparente posible y brindarte el espacio y el lugar para que vos puedas decirme cómo te sentís. Esto no es exactamente algo que lo quiero meter solo en las novias y en las quinceañeras, porque la verdad es que lo hago con todas, pero cuando estoy haciendo la prueba es más que nada donde insisto, por favor, decime cómo te sentís. ¿Estás cómoda? ¿Estás segura? ¿Te sentís guapa? ¿Te gustás? ¿Querés que agregue un poco más? ¿Querés que saque? Yo doy lugar a todo. El objetivo más grande que tengo a la hora de hacer las pruebas de maquillaje es que lleguemos a un acuerdo juntas. Yo jamás las dejo irse de acá si no están conformes. Trato de escucharlas y entenderlas en todos los aspectos. Y eso lleva a que las pruebas de maquillaje lleven siempre mucho más tiempo que un maquillaje del día, del evento, porque me dedico a, por ejemplo, si va a ser una tarde, me dedico a que esa tarde esté libre para esa persona para que nos lleve el tiempo que sea necesario. Entonces yo ya el día del evento voy con mi make-up chart, mi ficha de maquillaje, con todos los productos que tengo que llevar y voy a estar ahí, o sea, a maquillarte, a hacerte compañía y a tratar de que disfrutes del momento, que no te preocupes por el maquillaje. Mis anécdotas más lindas que tengo en una prueba de maquillaje es eso, es esas chicas que vienen y están súper ilusionadas con el evento, con lo que va a suceder. Supongamos, no sé, una novia. Están súper ilusionadas con el maquillaje de su evento y empiezan a visualizarse, me cuentan cosas. La verdad que siempre que puedan, tanto si sos maquilladora, ofrecelo porque te juro que te va a cambiar el trato con la clienta. Y si sos una futura novia, una futura quinceañera o tenés un social, hacé la prueba de maquillaje. Te juro que te va a servir un montón. También, a ver, uno ahí define qué onda la maquilladora y estás a tiempo de correr si no te gusta el resultado, pero se generan cosas muy, muy, muy lindas y también el día del evento tenés una conexión muy especial y muy particular con esa persona. Y ahora sí, un consejo que te puedo dar para cerrar: siempre anda de menos a más, siempre. Podés probar un estilo en un ojo y otro estilo en otro, y siempre podés como intensificar o saturar los colores, los brillos. Siempre anda de menos a más y anda evaluándolo. Y podés hacer la prueba con una prenda de ropa que sea lo más parecido a lo que te vas a poner el día del evento, un plus. Porque entonces así también te vas a empezar a visualizar cómo va a ser el resultado final de ese día. Y el último consejo, que esto va más que nada para clientas: sentite cómoda, consultalo, no te sientas mal de decir si algo no te gusta, no estás conforme. Siempre, siempre, siempre que sea con respeto, decilo. Por favor, si te vas a maquillar conmigo, por favor, decímelo. Pero creo que todas las maquilladoras necesitamos que nos digan, porque también consultando si te gusta y en realidad no te gusta o algo no te convence y vos me decís que sí,
Yo entiendo que sí. Entonces es súper importante eso de evaluar y saber decir con mucho respeto, no me gusta. Y bueno, nada, llegaremos a un acuerdo en algún momento, así sea que se nos agarre la noche. También este es un buen momento para ver cómo reacciona tu piel con los productos a lo largo de la jornada. Siento que es un momento nada, muy, muy, muy importante. Yo disfruto mucho, mucho las pruebas de maquillaje y siento que este episodio necesitaba tener un episodio de hablar de las pruebas de maquillaje. Qué lindo, realmente es un momento muy lindo de maquilladora y clienta. Es divino. Quiero tampoco extenderme mucho más porque saben que me puedo quedar hablando una vida de este tema. Quiero ya ir cerrando con lo que es este episodio número 2. Me encanta contarles esto desde adentro porque sé que hay muchas chicas que me siguen que están comenzando y quiero darles siempre una ayuda en lo mínimo que pueda. Ojalá se lleven siempre algo positivo y algo que por lo menos las deje pensando y se queden evaluando qué podrían mejorar, qué podrían ofrecer, que les sume, porque realmente maquilladoras hay un montón. No hablo solo de maquilladoras, sino creo que cualquier profesión hay un montón, pero lo importante es eso, saber destacarse entre el montón. Porque maquillan, muchas chicas maquillan, pero ¿qué es lo que a vos te hace especial como maquilladora? ¿Qué es eso que a vos te hace especial en la prueba de maquillaje? Que no sea solo maquillar. Contame vos cómo lo sentís, cómo lo vivís a las pruebas. ¿Tenés algún ritual que no te puede fallar? Y si estás del otro lado y sos clienta, contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué esperas cuando te dicen, ok, este día pautamos la prueba de tu maquillaje? ¿Qué esperan de ese momento, de ese día? Déjame en comentarios o también puedes escribirme en todas mis redes sociales como Antígona_ProBeauty. Y como siempre te digo, si te gustó este episodio, por favor, si estás en Spotify, clasifícalo con 5 estrellitas. Y si estás en YouTube, suscríbete, dale like, guardalo todo, por favor, que lo mínimo a mí siempre me suma un montón. Gracias de nuevo por estar del otro lado, por regalarme unos minutitos para escucharme, para verme, por estar acá. Gracias por seguirme y recordá que ese primer encuentro es mucho más que el look final. Nos vemos la próxima. Te mando un beso enorme. Bye.